En el vídeo anterior pudimos ver la herramienta de ControlNet Hand Refiner, que nos ayuda a mejorar y reparar las manos. Desde que se publicó el vídeo se ha mejorado y actualizado en un par de cosas, y lo vamos a ver en este pequeño vídeo del curso gratuito y definitivo de Stable Diffusion, capítulo 40, anexo: arregla las manos con Hand Refiner para ControlNet en Automatic 11.11. Actualización. Este anexo es la continuación del vídeo que os dejo en la parte superior. Ahora, lo recomendable para hacer InPaint sobre una imagen con manos defectuosas sería repetir los mismos pasos que vimos en el vídeo anterior, pero ahora sí seleccionaríamos Only Mask para que toda la resolución se centre en la zona de la máscara. Y esto se debe a la nueva opción de ControlNet que aparece marcado por defecto. Esta opción se llama Crop Input Image Based on A1111 Mask, es decir, recortar la imagen de entrada según la máscara. Y de esta forma, cuando pulsemos el botón Generate, podremos ir viendo cómo se van generando, en este ejemplo, 4 imágenes de las manos reparadas por el recorte de la máscara de ControlNet. Y de esta forma mejoramos aún más nuestras manos. Como podéis ver, en general han salido bastante mejor. Una de las imágenes ha aparecido con la mano invertida, pero esto por el momento es algo que no podemos evitar. Sin embargo, lo normal es que salgan mucho mejor. También podemos ver el recorte del mapa de datos generado por Hand Refiner. Además, ahora podremos mejorar las manos en la herramienta de texto a imagen. Lo haremos con la extensión que comentamos en el capítulo anterior, AddDetailer. Abrimos la herramienta AddDetailer y la activamos marcando Enable AddDetailer. Seleccionamos un modelo de detección de manos. En este caso voy a utilizar el nuevo modelo Hand YOLO V8S. A continuación abrimos el apartado InPainting de la herramienta AddDetailer, cambiamos los valores de InPainting de Noising Strength con un valor entre 0,5 y 0,8 y en la parte inferior de este apartado, en la opción ControlNet Model, seleccionaremos nuestro modelo de profundidad y en módulo de ControlNet Model, seleccionaremos Depth Hand Refiner. Pulsamos el botón Generate. Podremos ver cómo se genera la imagen y podemos ver cómo AddDetailer detecta la mano. Y a continuación podremos ver la mano corregida por la herramienta AddDetailer usando Hand Refiner de ControlNet. Podéis descargaros los modelos de alta calidad para la herramienta AddDetailer en el link que os dejo en la caja de descripción de este vídeo. Deberéis pulsar en cada una de las flechitas para descargar cada uno de estos modelos. Existe incluso un nuevo modelo para la detección de ropa. Es el modelo Deep Fashion. La última letra del modelo indica su tamaño. M es el mayor, S es el intermedio y N el más pequeño. Una vez descargados, los tenéis que copiar dentro de la carpeta Stable-Diffusion-WebUI Models AddDetailer, tal y como podéis ver en pantalla. Para que os funcione todo lo que hemos visto en este capítulo, tenéis que tener actualizadas todas las extensiones. Y quiero aprovechar para dar las gracias a los miembros de este canal. Si quieres hacer una pequeña aportación económica, también puedes hacerte miembro. Y aquí terminamos este vídeo. Si os ha gustado, dadle like, comentad, compartir y sobre todo, sed felices. Y por qué no, suscribíos también. Eso es todo en este vídeo. Muchas gracias por haberlo visto y nos vemos muy pronto. Bye bye.